Amado Padre, amado Dios, te damos gracias en esta noche. Te agradecemos por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos acercamos ante tu trono, Señor, agradeciéndote la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder recibirla también, Señor. Escuchar esta enseñanza, Padre, porque nos es de tanta bendición conocer a el plan que tienes para con el hombre y toda la bendición que viene con él para nuestras vidas, Señor. Por eso te agradecemos, Espíritu Santo, porque en esta hora sabemos que tú tienes una palabra preparada para nuestras vidas. Gracias por cada hermano que se conecta en esta noche, Señor. Y gracias también por la vida de cada familia representada en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias. Gracias también por mi familia y por mi vida, Señor. Gracias por tener misericordia, Dios, de nosotros, por alcanzarnos, Señor, por salvarnos, por revelarnos a Cristo. Gracias por esta salvación tan grande, Señor Jesús. Gracias. Te queremos pedir, por favor, Espíritu Santo, que en esta hora tengas misericordia de nuestras vidas, que nos hables, Señor, que uses, por favor, mis labios, Señor, y que tu palabra, Señor, sea expuesta. Ábrenos el entendimiento, Señor. Yo reconozco, Señor, me reconozco falto de sabiduría y entendimiento, Señor. Tú eres el único sabio, Dios, quien lo sabe todo, Señor. Y toda la ciencia proviene de ti, Señor. Si tú, Espíritu Santo, no nos hablas y nos revelas el misterio o tu palabra, Señor, si no abres nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, quedaremos impávidos, quedaremos como si nada hubiera ocurrido, Señor. Pero ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Humildemente te lo pedimos y reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, sabiendo que tú eres el único sabio y todopoderoso y el único Dios verdadero, quien merece toda la gloria, Señor, todo el reconocimiento y toda la alabanza. Toma este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar esta noche con la enseñanza. Recordemos que estamos estudiando la confesión de bautista de la confesión de fe bautista de 1869 y estamos viendo el punto número 8 que se llama Cristo el mediador. Y quiero comenzar leyendo con ustedes lo que dice la confesión bautista. Dice, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio para desempeñarlo. Nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra de su Padre
intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. El primer punto que vamos a mirar viene en el Salmo número 40, si me pueden acompañar en sus Biblias, Salmo número 40. Salmo 40, capítulos 7 y 8. Dice la palabra perdón del Señor así. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, vamos a mirar este pasaje junto con Hebreos. Quisiera leérselos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. El verso del 5 al 10. Vamos a leerlo, dice así la palabra de nuestro Señor. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Hasta ahí, hermanos. Bueno, vamos a leer hasta el 10. Dice, primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, hermanos, estamos mirando lo que dice el salmista en el Salmo 40, los pasajes que leímos, el 7 y el 8 dice, entonces dije, he aquí, vengo, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Ahí vamos a hacer una pausa. Mira qué interesante, hermano. Hay muchas partes del Antiguo Testamento en donde pareciera, e inclusive más en los Salmos y también en el libro de Hebreos, vemos esta característica donde, no recuerdo ahorita, tiene un nombre esto que les voy a platicar, pero ahorita no recuerdo cuál es, pero este, podemos leer cómo es que primero pareciera que está hablando una persona y después eh, pareciera que es otra persona. ¿Por qué les digo esto? Porque más bien este salmo, la Biblia menciona, o algunas de las Biblias tienen en el título de quién es el salmo. Y este salmo lo escribió David. Ujú. Entonces, podemos ver cómo es que David empieza escribiendo algo como
si fuera de parte de sí mismo. Pero precisamente eh, desde el verso 16, perdón, desde el verso 6, podemos mirar que es como si, si entrara otro personaje u otra persona empezara a narrar o a empezar a hablar. Eh, Me disculpo con ustedes porque pues tal vez buscar esa palabra de cómo se estudia así la Biblia para que pudiéramos entenderlo mejor, sería de mucha ayuda para nosotros, pero esperamos en Dios que la próxima vez que nos toque compartir pues podamos anotarlo y pueda yo compartirles acerca de esto, pero bueno, miramos que es, habla una persona y dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién estaba hablando en este salmo? En esta parte, estaba hablando Cristo, estaba hablando el Señor Jesús diciendo, he aquí, vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí. ¿En cuál libro? En la palabra. En la palabra que se escribió durante mucho tiempo atrás. Ujú. Y dice que esta profecía tiene cumplimiento en Jesucristo, porque es lo que está diciendo. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el rollo del libro está escrito acerca del que iba a venir. Y ese que iba a venir y que se iba a revelar, porque recordemos, por ejemplo, que David escribió este salmo, y recordemos que lo que dice la palabra es que los profetas indagaron en qué tiempo, y da ahí a entender ese mismo pasaje de cómo es que los profetas al recibir esta palabra, al recibir esta revelación, no se quedaron conformes porque era algo tan glorioso, tan maravilloso, de lo cual estaban escribiendo y que iba a beneficiar no solo a ellos, sino que a todos aquellos que Dios había escogido y había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y era una satisfacción, era un gozo, era un deseo ferviente para los profetas, para los hombres que escribieron acerca de esto, porque veían el sacrificio, veían la obra perfecta de Dios para justificar al hombre. Y estoy seguro, hermano, de que el corazón de aquellos hermanos y de aquellos profetas que escribieron la palabra y que escribieron, en este caso, que escribió David el Salmo, ardía de amor, ardía de pasión, ardía de un deseo de saber de quién hablaba y para quién, en qué tiempo se iban a cumplir estas cosas de las cuales estaban escribiendo. Pero la misma palabra dice que no, que se les reveló que no era para ellos, sino que era para el tiempo presente, para el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo, hermanos. Y nos ha tocado esta gran bendición, este privilegio inmerecido, hermanos, de poder recibir esta palabra y poder ser edificados en este mensaje, hermanos. Y podernos también gozar de la misma manera y a lo mejor dicho, e indagar como lo hicieron los profetas. Hermano, yo creo que esa parte nos habla mucho del deseo que nosotros deberíamos de tener por la palabra de Dios, por profundizar en la palabra de Dios, aunque fuera que
que no fuera precisamente en el tiempo en el cual nosotros estemos viviendo, sino que sea para otro tiempo o no sé, pero es hermoso mirar dentro de la palabra el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es precioso, hermano, eso es maravilloso. Nos debe de dejar con una satisfacción total, con un gozo pleno, con un corazón agradecido por la obra gloriosa de nuestro Dios. Entonces, vemos que quien está hablando aquí es Cristo, está presentando y diciendo, he aquí yo vengo, o sea, hermano, bueno, no quisiera decir un poco más, pero eh, no hay no hay de ningún otro que se pueda decir acerca de esto. No hay ni apóstol, no hay ni profeta que pueda decirse, ni ángeles inclusive, que pueda decirse acerca de esto. Y también me llama la atención porque es lo que dice el autor de Hebreos, que eh, de quien estaban hablando las escrituras era de alguien más grande, de alguien que no era igual a los ángeles. Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a mirar, pues los ángeles, hermano, tienen poder y tienen cierta gloria que viene de parte de Dios, así los creó Dios y yo no he visto al menos alguno, pero tengo entendimiento de lo que dice la Biblia acerca de ellos. Y y es sorprendente mirar que la misma palabra está hablando acerca del único que es verdaderamente digno de escribir y de escribir en la palabra en su palabra de nuestro Dios. Entonces, por eso dice, está escrito de mí. O sea, Cristo nos está enseñando que lo que está escrito en la Biblia está escrito acerca de Él. Ujú. Y lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Nosotros somos muy dados a separar la Biblia. Y la Biblia es un solo libro, hermano. La Biblia está completamente relacionada el Antiguo Testamento tanto como el Nuevo. Y el Antiguo Testamento no es sin el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento no es nada sin el Antiguo Testamento. Ambos forman un solo libro y es tan importante que nosotros podamos buscar en el Antiguo Testamento de quién está escrito, de quién está hablando la palabra de Dios y de quién está hablando, hermano, es acerca de Cristo, acerca de Cristo. Hay muchos ejemplos, hermano, no los voy a tocar por cuestión de tiempo, pero miremos lo que dice, está escrito de mí. Entonces, ¿de quién está hablando? De Cristo. Cristo está diciendo, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, vamos a hacer otra pausa. Si nosotros quisiéramos y queremos y anhelamos conocer a Cristo más, entonces necesitamos escudriñar la palabra para mirar y conocer a este Salvador glorioso, a este mediador, como lo dice la confesión y la palabra, principalmente la palabra del Señor. Entonces dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, hermano, ¿qué estaba diciendo Cristo? El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Y cómo podemos saber que está hablando Cristo? Precisamente, hermano, porque el, la- miramos ya en algunos estudios y lo vamos a mirar más adelante, que el ser humano está totalmente corrompido
y que dentro de sí no tiene ni un mínimo deseo de buscar a Dios, ni una pizca de buscar a Dios, no tiene la intención mínima. Y si lo buscamos por nuestras fuerzas, lo buscamos por una conveniencia, lo buscamos pensando en que Dios es un Dios milagrero y que Él está al servicio de nosotros, hermanos, pero esto no es así. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay maldad dentro de nosotros y dentro de nosotros está ese deseo de querer siempre hacer lo malo. Y por eso es que podemos mirar de que quien está hablando aquí la palabra de nuestro Dios es acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que el hacer la voluntad de Dios le ha agradado. Ajá. Eh, y bien podemos mirar que nosotros en nuestra condición pecaminosa no teníamos el deseo de agradar a Dios, teníamos el deseo de agradarnos a nosotros mismos, de darnos a conocer a nosotros mismos, de que la gente se admirara o nos mirara como si nosotros fuéramos la punta del iceberg o la última Coca-Cola del desierto y queríamos la atención y robábamos la gloria que le pertenece a Dios solamente y la queríamos para nosotros, hermano. Por eso es que el enemigo en ese tiempo nos tenía de esa forma gobernados a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, a causa de nuestra iniquidad, y nos hacía creer esto. Pero no porque, no, inclusive hermano, yo me pusiera a pensar, esto no está en la Biblia, pero yo me pusiera a pensar que si el enemigo aún no existiera, aún nosotros optaríamos para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma del ser humano continuamente nos lleva a hacer lo contrario a Dios. Sin embargo, vemos de quien está diciendo la palabra de nuestro Dios en el Salmo 40, estamos mirando que dice, me agrada hacer tu voluntad, me ha agradado hacer tu voluntad. Y mira, tu ley está en mi corazón. Ujú. Podemos mirar que del único que se dice esto es acerca de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque era Dios mismo, era Dios hecho en hombre, habitando entre nosotros, y la palabra era Él mismo, la verdad era Él mismo. Entonces podemos mirar que esta palabra, como lo dice la nueva traducción viviente, se encarnó, cobró vida, tomó un cuerpo que fue preparado por Dios para que viniera a morar el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces, y mirábamos en Hebreos, lo que dice Hebreos, dice en el verso 5, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales. Mira qué tremendo, hermano. Recordemos que en el Antiguo Testamento es que Dios había estipulado, no sé si sea la palabra correcta, pero había dejado la instrucción a los hombres de matar animales, hermano, pero vemos que principalmente no era la voluntad de Dios, sino que este plan y esto que estamos leyendo estaba preparado ya desde la eternidad, desde antes que el mundo fuera creado. Pudiéramos decir que esta conversación que Cristo tuvo con el Padre y el Padre con Cristo fue desde antes de la creación del mundo. Esto que estamos leyendo pudiera decirse que era una profecía o era o es una revelación de aquello de lo cual Cristo y el Padre habían ya programado y habían decretado que iba a ser así. Entonces, podemos mirar que por eso dice,
Y mira, hermano, ahí es donde podemos mirar claramente que son, bueno, hablando de la Trinidad, de la divina, de la Santa Trinidad, podemos mirar que está el Padre y está el Hijo interactuando. Entonces podemos mirar que sí es un Dios, pero que existe en tres personas. Ajá. Y que no es una persona que habla como si estuviera en el espejo y de repente se pone del otro lado y de repente se regresa al lado que estaba hablando, no, sino que en verdad están las dos personas de Dios. Ujú. Por eso dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Mira qué tremendo. Dice que le ha preparado un cuerpo, hermano. Yo no me había puesto a pensar en esto, pero ¿cómo es que el cuerpo de Cristo estaba diseñado para recibir, para ofrecer, para ofrecerlo en sacrificio, hermano? Y me recuerda mucho lo que dice Romanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo que Dios nos ha permitido tener no es para malgastarlo y para desgastarlo en lo que nosotros querramos, sino que es para presentarlo delante de Dios y presentarlo prácticamente como lo presentó nuestro Señor Jesucristo, como un sacrificio vivo, agradable y iba a decir perfecto, pero bueno, recordemos que no somos perfectos, pero por la sangre de Cristo recibimos esa justificación y esa perfección, digámoslo así, y podemos presentar nuestros cuerpos delante de Dios como un sacrificio. Entonces, este cuerpo que Dios le había dado a nuestro Señor Jesucristo era para ofrecerlo. Y dice que las ofrendas en el 6 no le agradaron, las ofrendas quemadas no le agradaron a Dios, ni otras ofrendas por el pecado. Dicho sea de paso, para aquellos que hacen mandas, para aquellos que van a las peregrinaciones, para aquellos que juran o prometen hacer algo para Dios, si miramos lo que está diciendo la palabra es que a Dios no le agrada nada de eso. Bueno, luego dice, luego dije, perdón, perdón, hermano, si dice ni ofrendas por el pecado, o sea, no podemos ofrecer algo a Dios para perdonar nuestros pecados, ni aún nuestro esfuerzo, hermano, porque nosotros a veces llegamos a pecar y nos sentimos culpables y queremos que la forma en que Dios nos justifique sea haciendo o tratándonos de portar bien, con tal de que Dios nos dé una justificación para nuestros pecados, pero esto no puede ser así, no puede ser así, hermanos, porque solamente hubo alguien que se ofreció a sí mismo y que se entregó a sí mismo para que los pecados del hombre fueran perdonados. Ajá, y eso se llama una ofrenda, y esa ofrenda la hizo Jesús. Por eso miramos que Él es el único mediador, el único que puede estar entre Dios y el hombre, y que no hay otro ni nadie que se pueda poner en ese lugar. Por eso no le podemos dar la gloria ni a ningún hombre ni a ninguna creación, porque estaríamos incurriendo en un pecado. Entonces, hermano, por eso me llama mucho la atención porque dice, ni otras ofrendas por el pecado. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando pecamos? Venir en arrepentimiento a Dios y decirle, Señor, he he pecado contra ti y te ruego que tengas misericordia. Y hay muchas veces que a lo mejor queremos permanecer o queremos eh, o nosotros mismos nos queremos engañar, eh,
no rindiéndonos a la voluntad de Dios y queriendo cometer los mismos pecados o el mismo pecado una y otra vez tal vez. Pero en este caso, hermano, nosotros tenemos que rogar al Padre, rogar al Espíritu Santo, rogar al Señor Jesús que nos lleve al arrepentimiento, que no haya ningún deleite en nosotros por querer eh, eh, deleitarnos en los deseos de la carne, hermanos. A pesar de que nuestra naturaleza ha sido transformada, recordemos que tenemos una lucha constante contra el pecado y la palabra de Dios nos insta a estar atentos y a estar alerta y no dejarnos vencer por los deseos de nuestra carne. Entonces, la única ofrenda por la cual nosotros podemos venir y presentarnos delante de Dios es la de Cristo, diciendo, Señor, reconozco que soy pecador y que necesito de tu gracia, que necesito que perdones todos mis pecados y reconozco que el sacrificio de Jesús es suficiente para borrar todos mis pecados y justificarme delante de ti. Y dice el 7, luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Entonces ahí vemos que este pasaje es paralelo al que leíamos en el Salmo 40, en el verso 7 y 8. Pero también leamos lo que dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Qué tremendo, ¿no, hermano? Porque dice, aun cuando la ley de Moisés las exige. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que aún la ley de Moisés exigía que se hicieran estos sacrificios por el pecado, pero no era en el cual se deleitara o se agradara a Dios. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento solo eran para cubrir como cuando pintas una pared y tiene el fondo blanco y a lo mejor quieres ponerle un fondo azul. Eso era lo que hacía el sacrificio de los animales, cubrir solamente. Pero hermano, vemos que la sangre de Jesús es la que limpia por completo, desaparece todo pecado, toda maldad es quitada por medio de la sangre de Jesús. Y ese fue el sacrificio en el cual se agradó al el Padre. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús reposó la ira de Dios, fue derramada sobre Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue molido por el Padre, por la ira de Dios fue sobre él y él llevó el castigo por nuestros pecados. Y ahí sí hubo una satisfacción de parte de Dios donde declaró justo al hombre para todo aquel que cree en él. Entonces, querido amigo, si hoy tal vez estás escuchando, pon atención porque tal vez es la forma en que puedes ser justificado delante de Dios. Y tal vez tú, aún como cristiano, llevas años caminando o congregándote, pero tal vez no, no has confiado en el sacrificio de Cristo. Pues gracias a Dios que hoy estamos escuchando esto. Perdón, dice. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Ya hemos hablado un poco del pacto, no me voy a parar ahí. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo que Jesucristo nos hiciera, perdón, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos y una vez y para siempre. Ahí está, hermano. Ahí está, hermano, donde
la palabra de Dios es clarísima, donde no puedes hacer ninguna ofrenda por tu pecado, sino que solamente puedes confiar en aquel que murió por causa tuya. Vamos a avanzar. Hasta ahí quedó el punto número uno. ¿Qué dice el punto número uno? El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Ya lo leímos. No hubo quien obligara a nuestro Señor Jesús a ir a la cruz del Calvario. Él tomó la decisión de decirle, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad. De lo que está escrito, Dios, yo me complazco en agradarte y hacer tu voluntad, hermano. Entonces, por eso es que podemos mirar que el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad, o sea, no fue, y vamos a leerlo más adelante, como dice el libro, la carta a los filipenses, hermano, porque allí nos deja ver claramente cómo fue Cristo quien también tomó la decisión de, de hacer la voluntad de Dios. ¿Y de qué forma? De muy buena voluntad. Perdónanos. Entonces dice, el segundo punto dice, y para desempeñarlo, nació bajo la ley. Esto lo vamos a ver en Gálatas. Gálatas 4:4. Este, Gálatas 4:4. Vamos a Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estaba sujeto a la ley de Dios, estaba bajo la ley de Dios, estaba cumpliendo la ley, hermanos. Y esto quiero que lo miremos también en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, el verso 15. Dice el verso 15. Pero Jesús le dijo, así debe de hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué era lo que Dios exigía? Exigía que se cumpliera la ley desde principio a fin. ¿Por qué? Porque miramos que la ley es una ley santa y es la ley moral de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la ley hay, está manifestada la perfección, la sabiduría, la santidad y el poder de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la ley, en la ley no hay ninguna sombra de variación. En la ley moral de Dios es absolutamente santa y no hay ninguna mancha moral en ella, hermano. Ajá. Entonces por eso es que la ley es justa, hermano. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba, había nacido bajo esa ley, bajo
esa jurisdicción de la ley y estaba bajo la ley, pero vemos lo que dice la palabra, hermanos, me llama mucho la atención que todo aquel que estaba bajo la ley está estaba bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es pura y es santa y es justa y exige el nivel de santidad que hay en Dios. Y el ser humano por sí mismo no puede obedecerla. Aún como cristianos, a nosotros nos cuesta mucho trabajo el poder sujetarnos y someternos ya no a la ley, sino a la ley del Espíritu. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza de pecado y de debilidad. Entonces, miramos, hermano, que el único que pudo cumplir y que pudo llevar a cabo eh, las ordenanzas y los mandamientos escritos fue Cristo. El único que cumplió toda la ley fue el Señor Jesús. Por eso es que dice en este pasaje de Mateo que aún el bautizarse era cumplir toda la justicia, toda justicia. Y esta versión dice cumplir todo lo que Dios exige. O sea, Jesús estaba dando cumplimiento a lo que estaba escrito en la palabra de Dios, en lo que se les había revelado a aquellos autores de los 66 libros de la Biblia. Ujú. Entonces, miramos en este punto que el Hijo tuvo que, para desempeñar la voluntad de Dios, tuvo que nacer bajo la ley y cumplirla perfectamente. Y vamos a mirar, si me acompañan, aquí mismo en Mateo, capítulo 5. En el capítulo 5 dice 5:17. Dice así, perdón. Y oí una voz desde el cielo. Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Vemos una vez más, hermanos. Perdón, creo que me equivoqué. No, sí es ese, perdón. Dice, perdón, sí, creo que sí me equivoqué. Perdón, hermanos. Sí me equivoqué. Es en Mateo 5:17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No he venido a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Qué estaba diciendo nuestro Señor Jesús? Estaba diciendo en el Sermón del Monte, eh, en el Sermón del Monte cuando se reunieron varios, y él les explicaba acerca de las bienaventuranzas y les estaba diciendo que él era la luz que nosotros somos la luz del mundo, que los discípulos eran la luz del mundo y estaba diciendo que no malinterpretaran por la razón
por la que Él había venido al mundo. Él había venido a cumplir cada mandato y cada exigencia de la ley. Y me llama mucho la atención porque así lo describe la palabra, exigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere de un esfuerzo más allá de lo normal, más allá de lo natural, para cumplir aquello que está escrito en la palabra de Dios. Ujú. Por eso es que dice nuestro Señor Jesucristo, he venido para cumplir los propósitos de la ley. Por eso es que Él es el único que podía cumplirlos. Ajá. Y lo que dice la confesión dice, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Ajá. Vamos a avanzar para que miremos cuál fue este castigo. Pero ya vimos entonces que de buena voluntad Dios asumió este oficio, el ser sacrificado. Para desempeñarlo, tuvo que haber nacido bajo la ley y para cumplir y cumplió, perdón, perfectamente cada exigencia de la ley y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido. Vamos a avanzar. Dice, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Vamos a mirar cuál es este castigo que nosotros deberíamos de haber llevado y sufrido y cómo fue que Jesús lo sufrió. Ajá. ¿Por qué? Por causa de nuestra maldad. ¿Por qué, hermano? Yo me quiero esperar tantito aquí porque esto es verdaderamente sorprendente. Muchas veces nosotros los seres humanos nos jactamos de ser buenas personas y de creer aún que nosotros somos dignos de ser llamados hijos de Dios y de actuar con arrogancia y de inclusive a veces nos atrevemos a hablar delante de Dios sin ningún temor y sin ninguna reverencia. Y parecemos aquellas personas que no han sido redimidas de nada y nos atrevemos a hablar con arrogancia y con insensatez en nuestro corazón, hermano. Pero vamos a mirar cómo es que nosotros merecíamos el castigo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién fue el que llevó a Cristo a la cruz? ¿O qué fue lo que llevó a Cristo a morir en una cruz del Calvario? Fueron nuestros pecados. Fue cada acto cometido en nuestra vida, cada acto cometido en nuestra carne y por nuestra voluntad y con conciencia de haberlo hecho, hermanos. Hermano, por eso es que me sorprende mucho, porque si fuera por nosotros no habría oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque no habría ni siquiera el deseo de hacerlo. Cuando nosotros engañábamos a una persona, nos jactábamos e inclusive de ello. Y a veces, como dice la misma palabra, que nosotros mismos incitábamos a que otras personas hicieran lo malo y nos burlábamos muchas veces de Dios y pensábamos que de cierto modo nosotros éramos buenos. ¿Por qué? Porque no matábamos o no violábamos o no secuestrábamos o no robábamos millones de pesos o no portábamos una arma. Pero hermano, aún
si un hombre porta un arma, en sí mismo cree pensar que es buena persona. E inclusive si le preguntáramos al narcotraficante más famoso del mundo, si él es buena persona, casi estaríamos seguros de que él dijera sí. ¿Por qué? Porque cuido de mi familia, porque no le hago daño a nadie, este es mi negocio. Y él pensaría que está haciendo lo bueno y lo correcto, lo cual esto todo ser humano en su naturaleza lo tiene y cree pensar que es buena persona en sí mismo, pero esto no es así. El Espíritu Santo ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado la condición pecaminosa en la cual nosotros nos encontramos. Y esa revelación ha sido tan grande y maravillosa que nos ha permitido el mismo Espíritu Santo venir al arrepentimiento y ha tocado nuestro corazón para que nosotros podamos reconocer que somos culpables de nuestra maldad y que de cada acto cometido, hermano. Es como aquel ladrón que lo atrapan y lo meten a la cárcel y al final de cuentas se arrepiente estando en la cárcel y reconoce que ha cometido un crimen. Sin embargo, aún el reconocimiento de su falta no lo exime de tal castigo, sino que la ley dice que aún debe de permanecer encerrado bajo cierto tiempo. Lo mismo ocurre con nosotros. Lo mismo ocurre si el hombre se llega a arrepentir de un pecado. Hermano, si el Espíritu Santo no tiene misericordia de nosotros, aún tendríamos que dar cuentas por todos los demás pecados cometidos y que no nos hemos arrepentido en toda nuestra vida. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo habló a nuestro corazón y nos abrió el entendimiento, en ese momento el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos llevó al arrepentimiento y nos convenció de que éramos culpables y nos permitió ver a Cristo y a este crucificado y ver que solamente por su sangre nosotros podíamos ser justificados de toda nuestra maldad. Entonces, amigo, oh hermano, la única forma en que nosotros podemos ser justificados es por medio de Cristo. ¿Y qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario? Fuimos tú y yo. Fue cada acto cometido en nuestras vidas en contra de la voluntad perfecta y santa y soberana de Dios. Nos rebelamos contra Dios e hicimos lo que nosotros quisimos. Y eso fue lo que llevó a Cristo a la muerte. Y vamos a mirar cómo es que llevó nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados. Vamos a mirar aquí mismo en Mateo, en el verso 26, perdón, capítulo 26, verso 37 y 38. Dice la palabra del Señor, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tantas tristezas, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Quisiera leer desde el 36, hermano, porque este pasaje de verdad que debería de impresionar e impactar nuestros corazones y llevarnos a la adoración y rendición total a nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza.
hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Mira, hermano, yo no sé si alguna vez te has sentido afligido y angustiado, de tal manera que no has podido conciliar el sueño. Yo no sé si ha habido algo que te robe la paz durante toda la noche y estés afligido y estés angustiado y a lo mejor hasta estés sudando y lleno de temor y de angustia. Pues eso no se compara con lo que Jesús estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la hora había llegado, la hora en que iba a ser entregado y que iba a morir por causa de nosotros y que iba a recibir la copa de la ira de Dios derramada sobre su vida, había llegado. Es como aquel preso que sabe que va a ir a la horca, es como aquel preso que sabe que va a ir a la silla eléctrica. Pero hermano, ese preso aún sabría que es por causa de sus delitos. En este caso, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó y nunca cometió un acto de maldad. Sin embargo, Él tenía que ir a la cruz y le fue necesario ir a la cruz, aún siendo inocente, aún siendo santo, aún siendo Dios encarnado, hermano. Por eso es que nosotros deberíamos de estar maravillados y asombrados con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que fue capaz de morir en la cruz y de recibir la ira derramada sobre su cuerpo para que tú y yo fuéramos libres y fuéramos perdonados de nuestros pecados. Ahora, era el único que estaba capacitado para poder eh, pagar y cumplir con todas las exigencias de la ley, porque era Dios mismo, porque era Dios hecho carne, porque era la manifestación de Dios en un cuerpo lleno de debilidad como la nuestra, de necesidades como la nuestra, pero totalmente santo, totalmente omnipotente, totalmente sabio, totalmente justo, totalmente bueno, totalmente santo, totalmente amoroso, y todos los atributos de Dios estaban en Cristo nuestro Señor. Él tenía la doble naturaleza. Él tenía la naturaleza de hombre y la naturaleza de Dios. Y era, era Dios mismo quien tenía que pagar por nuestros pecados. Voy a resaltar una frase que me parece, no sé si ya la habíamos mencionado, de un pastor que se llama, si no mal recuerdo, Miguel Núñez. Y cito así, dice, nosotros le costamos a Dios Él mismo. O sea, el precio de nuestra maldad, la gravedad de nuestro pecado, solo podía ser pagada entregándose a sí mismo. Dios mismo era el pago y el precio por nuestros pecados. Por eso no sé si recuerdan una parábola de un hombre que contó nuestro Señor Jesucristo, donde estaba un hombre que le debía tantos denarios o talentos, no me acuerdo, talentos me parece, a su amo. Y este hombre le pide perdón y bueno, el amo lo llama a cuentas y este hombre, estando delante de su amo, le pide que tenga misericordia y que le dé oportunidad de pagarle. Y el amo de este siervo decide perdonarlo y decide dejarlo. Entonces,
Este que había sido perdonado encontró a personas que le debían y este, portándose duro, este, no quiso perdonar la deuda de aquellos que les debían. Y mirando y estudiando un poco lo que dice un libro muy recomendable, haciendo un comercial, perdón por el paréntesis, pero haciendo un comercial, quien lo pueda conseguir y lo pueda estudiar y leer, para mí ha sido de gran bendición. Es un libro que se llama Justificación y Regeneración del hermano pastor Charles Slater. Viene ese ejemplo y da la cantidad exacta de cuánto equivale la deuda del que tenía ese hombre. Y haciendo cuentas, hermano, era una deuda que nadie podía pagar porque era una deuda tan grande que cubría años y 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 años de servicio. Y este ejemplo lo toma el hermano en ese libro para mirar la deuda que nosotros tenemos delante de Dios. Y es una deuda interminable, hermano. Ahora, si nos ponemos a pensar desde Adán hasta el último hombre que exista en la tierra, hermano, por eso es que solamente Dios tenía la capacidad de pagar él mismo la deuda del ser humano y de cubrir esa deuda a cabalidad. Y él mismo era la ofrenda. Por eso me llama mucho la atención esta frase que tomó el pastor Miguel Núñez, que dice, nosotros le costamos a Dios él mismo. Él fue el precio pagado por mi rescate. Dios demanda un precio por mi rescate. ¿Y cuál es ese precio? Solamente la vida de aquel santo podía cubrir el precio por nuestro rescate. Así hubiera sido un solo pecado que hubieras cometido en esta vida, Cristo hubiera tenido que morir de la misma forma que murió por ese pecado cometido. ¿Por qué? Porque Dios es santo y un solo acto de maldad es una mancha moral en la santidad de Dios. Y por ese acto de maldad, Dios está irado. Y está irado contra aquel que comete pecados. Entonces por eso dice, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dice, entonces él pagó el precio que él mismo demandaba. Él pagó el precio que él mismo demandaba, hermano. Por eso si alguno osara dar su vida por alguien más, sería como lo que dice, ofrendas y sacrificios no te agradaron. En pocas palabras sería como deber más de $1,000,000 y quererlo pagar con una moneda de 5 centavos o de 1 centavo que ni existe o ni siquiera 1 centavo, hermano. Por eso es que vemos que el sacrificio de Jesús es lo único que puede perdonar al pecador. Nada más puede justificarte, ni nadie más. Que no te engañen, que no te digan que hay algo que puedes hacer para llegar al reino en los cielos. Lo único que tienes que hacer es confiar en Cristo. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados a Dios.
y decirle y rogarle que tenga misericordia de ti y que por medio de la sangre de Jesús tus pecados sean perdonados y limpiados, para que así tengas una comunión directa con el Padre, porque esta es la ofrenda que Dios acepta, la ofrenda de Cristo, su misma ofrenda, su propia vida, su propio Hijo, su propia imagen. Entonces, hermano, miramos que por eso es que estaba nuestro Señor Jesucristo en el monte de los olivos tan angustiado, porque él sabía que la hora había llegado y la angustia había invadido su corazón y su alma y su mente. Todo su ser estaba angustiado y sabía que él iba a pagar el precio y que iba a sufrir el castigo. Es como lo que te decía, un hombre que está sentenciado a muerte puede reconocerse culpable y puede decir, me arrepiento, pero aún eso no lo libraría de la muerte. Esa misma angustia, estoy seguro que si fuera un hombre condenado a muerte, esa misma noche trataría de ponerse a cuentas con todo el mundo. Y esa misma noche tal vez trataría de ponerse a cuentas con Dios, si Dios así lo permitiera y el Espíritu Santo, que es Dios, así lo permitiera. Sin embargo, te aseguro que ese hombre también estaría angustiado y afligido. Y su alma. Es como cuando se me viene a la mente un ejemplo. No sé si alguna vez hiciste algo indebido en la secundaria, en la primaria, en el kinder, y, y sabías que, y habían llamado a lo mejor a tus papás, y sabías que llegando a casa te esperaba algo muy feo, y no querías llegar, y no querías que terminaba a lo mejor la hora de la clase, porque sabías que llegando a tu casa te iban a disciplinar. Esa angustia, multiplícala a lo mejor por mucho más, una angustia que tú y yo no hemos sufrido. ¿Por qué? Porque la forma en que estaba angustiado Cristo fue lo que dice precisamente Mateo 28, que su alma estaba destrozada de tanta tristeza. Yo nunca he experimentado esa tristeza, hermano. Nunca he experimentado ese dolor. Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido soportar lo único que podemos soportar. Pero entonces, hermano, podemos mirar que alguien sí sufrió tanta tristeza y que el alma de Cristo estaba tan destrozada que dijo hasta el punto de la muerte. Yo nunca he sentido eso, hermano, hasta el punto de la muerte. Por eso es que Jesús le era necesario, porque en su carne, en su humanidad, él quería salir corriendo. Él quería que la voluntad de Dios cambiara. En su humanidad estaba siendo tentado. Pero ¿qué fue lo que dijo? Si es posible que pase de mí esta copa, sin embargo, que se haga tu voluntad. Y mira qué copa de sufrimiento, hermano. En esto deberíamos de meditar continuamente, hermano. En la copa del sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la santidad y eso nos va a llevar a glorificar a Dios en todo momento y en todo tiempo de nuestras vidas, sabiendo que Él sufrió por causa nuestra y que el sufrimiento que llevó ningún hombre lo podía soportar.
Y hermano, es un sufrimiento fatal, porque la ira de Dios cayó sobre él, fue aplastado, fue molido por Dios mismo. Y esta es la copa de sufrimiento que llevó Cristo. Sin embargo, se sometía a la voluntad de Dios. Y me llama mucho la atención lo que dice Hebreos. Y por el gozo puesto por delante, tomó la cruz. ¿Cuál era ese gozo puesto por delante? Mirarte a ti, mirarte, mirarme a mí. Justificados, santificados, regenerados, perdonados, comprados con su sangre, comprados con su sacrificio, libres de todo pecado, libres de condenación. Por eso es que nadie es digno de recibir la gloria, solamente Dios. Por eso no deberías de doblar tu rodilla delante de una imagen o delante de un hombre. El único digno que es digno de que las rodillas se doblen es Dios. Y aún toda rodilla se doblará porque Él es digno. Porque aún toda la creación reconoce y reconocerá que Él es digno y que Él es Dios. Entonces, hermano, el sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesús. Vamos a mirar Lucas 22:44. Lucas 22:44. Dice, después de que oró, dijo, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, y oró con más fervor. Hermano, ¿cuántas veces hemos orado con más fervor? Deberíamos de aprender de lo que nos está hablando hoy el Señor. Y deberíamos de estar dispuestos a orar con más fervor y pedirle perdón al Señor, porque nunca hemos orado de esta forma. Nuestros tiempos de oración tienen que cambiar. Nuestros tiempos de súplica tienen que cambiar. Y estoy hablando una súplica, no por las cosas de este mundo, sino por la tentación de nuestro ser. Por eso Jesús oró, estaba tentado y estaba angustiado y clamó y oró y oró y oró hasta que los ángeles, me parece que dice aquí en el que leímos, perdón, dice hasta que un ángel del cielo lo fortaleció, recibió la fortaleza, pero aún así oró con más fervor. Qué tremendo, qué ejemplo tan tremendo, hermano. Dios nos haga hoy sensibles. Dios tenga misericordia y no dejemos nuestra vida cómoda, nuestra vida de comodidad, de no pasa nada, de mañana me pongo a cuentas, de mañana lo hago. No, y que Dios nos dé este temor y este deseo ferviente de orar cada vez más, de profundizar en su palabra, hermano. ¿Cómo quisiera que nosotros tuviéramos esta naturaleza de Dios?
Cómo quisiera tener este deseo en todo mi ser de hacer la voluntad de Dios y de estar dispuesto a pagar el precio. Sin embargo, soy como Pedro, hermano, o peor que Pedro. Le negamos. Y cuando nosotros tenemos que orar, nos dormimos. Cuando nosotros tenemos que leer la palabra, ni siquiera la abrimos. Que Dios tenga misericordia en nuestras vidas y nos lleve al arrepentimiento. Y que estemos deseosos de buscarle más y más. Y mira cómo estaba ¿no será que a lo mejor necesitamos estar en una dificultad? Entonces para orar y con más fervor, ¿no será que entonces necesitamos estar a punto al borde de la muerte para entonces sí, en agonía, entonces sí orar? Busquemos al Señor, hermano. Y esto lo digo también por mí, hermano. Busquemos al Señor. Dice que la agonía del Espíritu estaba en Jesús. Y dice, estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Una vez escuchábamos a nuestro pastor Alex compartiendo esto y decía que médicamente hablando esto solo puede ocurrir por causa de una angustia tremenda, de una angustia tal que te lleva a sudar gotas de sangre. ¿Qué tamaño era la angustia de nuestro Señor Jesucristo, que sabía que la hora había llegado y que su alma se empezó a afligir, que su alma se empezó a angustiar hasta la muerte y que de su frente, de su ser empezaron a fluir gotas de sangre? Empezaba la agonía, empezaba el sufrimiento para nuestro Señor Jesús. Y dice el pasaje, finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos. Hasta ahí. Vamos a terminar, hermanos. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo a lo mejor de mirar los pasajes, pero yo creo que esto es lo más importante, hermano. Bueno, no lo más importante, sino, digámoslo así, el clímax de la predicación o de la enseñanza que se está dando. Y quisiera leer con ustedes Mateo 27. A ver, déjenme ver si Juan o Mateo, permítanme tantito. Mirar, hermanos, Juan, capítulo 19, verso 16, dice así. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz.
Hagamos una pausa. Él tomó su cruz. Por eso es que él lo llama, lo podemos leer así, cargando su propia cruz. Fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros, dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Vamos a mirar Mateo 27, 40. A ver, déjenme ver hasta cuál. 20, 27 dice, algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el régimen, le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colgaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente pasaba por allí, gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo con que es el rey de Israel. No, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios, entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es algo muy interesante, hermanos, porque dice la forma en que llegó Jesús a la cruz y la forma en que murió y la forma en que clamó al Padre diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta pregunta muchas veces no pudimos ni sabíamos cómo era lo que se refería. Siempre pensábamos que se refería a un a,
que no se refería a un abandono total de Dios, sino que era eh, una expresión simple y sencilla del Señor Jesucristo. Una expresión equivocada, pero miramos que la expresión que estaba diciendo que estaba teniendo el Hijo de Dios era: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, hermano? Porque en ese preciso momento Dios lo había abandonado al Hijo, había apartado su presencia de él, había volteado su rostro y había derramado la ira y la indignación por el pecado en Jesús. Esto lo podemos mirar en Gálatas. Gálatas me gusta mucho cómo dice, ya para terminar, hermanos, Gálatas capítulo 4, capítulo 3, versículo 13, dice así. Permítanme buscarlo en mi Biblia. Lo estuve leyendo en una aplicación, pero quiero leerlo en mi Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quiénes eran los que eran colgados en un madero? Eran todos aquellos que habían cometido un pecado, una transgresión. Y déjenme ver si viene aquí la anotación. Como lo dice en Deuteronomio 21:23, dice, Deuteronomio 21:23 dice, no dejaré, si alguno hubiere cometido, 22, perdón, desde el 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, mira cómo lo dice la ley, si alguno hubiera cometido un crimen digno de muerte, nosotros hemos cometido crímenes dignos de muerte. Y dice, y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, mira entonces cuál era el castigo que estaba recibiendo Jesús. Era un crimen digno de muerte. Y dice, lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Perdón, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. ¿Qué es lo que estaba diciendo la ley? Por causa del pecado o el crimen cometido, debe morir el que lo haya llevado a cabo. Y esto acarrea maldición de parte de Dios. Entonces, la maldición que nosotros merecíamos de parte de Dios, según lo que leímos en Gálatas, es lo que recibió Cristo. Por eso dice, Cristo nos redimió, Cristo nos compró, Cristo nos limpió, Cristo nos adquirió, nos rescató, pagó el precio de la maldición de la ley. La ley exigía que todo aquel que había cometido un crimen digno de muerte fuera colgado en un madero para que la maldición de Dios cayera sobre él. Entonces, la ley fue cumplida en el sacrificio y en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, siendo colgado en un madero, recibiendo el castigo por nuestra maldad. Él pagó el rescate por nosotros. Él murió por nosotros,
Por eso no podemos darle la gloria a nadie más. Por eso es el Cristo, el mediador. No hay otro, hermano. No hay nadie. Y Él se hizo maldición. Por eso es que el Padre dejó de mirarlo. Por eso es que el Padre lo abandonó. Por eso es que el Padre derramó su ira y cayó sobre él su ira. La ira que tenía contra el pecado y contra el pecador cayó sobre Cristo. Y este es el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso dice Gálatas 13:13, nos redimió. Él pagó el rescate por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Yo no sé si esto te conmueve, pero que Dios te conceda el conmoverte en esta noche. Y tal vez si tú nunca has confiado en Cristo como tu único Salvador, hoy es el día que puedes confiar en Él. Él murió en una cruz por ti, pagó el precio por tu rescate. Deja de confiar en una imagen, deja de confiar en un hombre. Ven, corre a Cristo, busca a Cristo. Dale gracias porque Él derramó su sangre y recibió el castigo por nuestras maldades. Fue hecho maldición por nuestros pecados. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y ahora tú puedes ser perdonado si corres a Él y reconoces que solo Él es Dios y reconoces que solo Él es el único mediador y reconoces que solamente su sacrificio te puede justificar delante de un Dios justo, delante de un Dios santo, delante de un Dios soberano. Corre a Cristo, corre a Cristo y pídele perdón por tus pecados. Aun si llevaras mucho tiempo caminando o acudiendo a una congregación y nunca se te había revelado este sacrificio ni la obra de Cristo, hoy confía en Él para que tus pecados sean perdonados, para que recibas la justificación y la redención que es a través de Cristo. Y confíes plenamente en Él y todas tus iniquidades, todas tus transgresiones y todos tus pecados sean perdonados por medio de la sangre de Cristo. Quiero orar contigo, hermano, y darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, por ser el Cordero inmolado, el único digno de recibir la gloria y el único digno de honor y alabanza, porque pagaste el precio por nosotros. Y aún si no lo hubieras hecho, Señor, seguiría siendo digno, tan solo porque eres Dios. Pero gracias, porque tu sangre, porque tu amor, porque tu sacrificio fue manifestado y nos lo has revelado. La muerte y la agonía, el castigo por nuestros pecados fue sobre ti.
y por tu llaga nosotros fuimos curados y hemos sido perdonados de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y ahora podemos disfrutar de una comunión plena contigo, Señor, de una comunión plena y verdadera y de una nueva vida y una vida eterna contigo, Señor. Gracias porque has transformado nuestro corazón y lo has hecho nuevo y nos has dado una nueva naturaleza y ahora somos hijos tuyos por medio de la sangre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Y gracias por morir en una cruz. Gracias. Por favor, Espíritu Santo, síguenos revelando quién es este Cristo y quién es este Señor, el cual es digno de nuestra adoración y de toda gloria. Por favor, Espíritu Santo, por favor, ten misericordia, Señor, y perdona, Señor, todos nuestros pecados. Perdona todas nuestras maldades. Perdona todas nuestras rebeliones. Perdona también, Padre, por las veces que hemos preferido las cosas de este mundo y que no nos hemos arrepentido, Señor. Perdónanos por todas las veces que no hemos orado más y más. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un deseo ferviente en la oración, en la lectura de tu palabra, en la comunión contigo, Señor, en la meditación de cada pasaje que está escrito en tu palabra, que nuestros ojos y nuestro corazón sean alumbrados, Señor, y ardan, Señor, de amor y de gozo y gratitud para ti, Señor. Y perdónanos por ser tan insensibles. Perdónanos, Señor, por ser tan cómodos. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a arrepentirnos. Te lo pedimos, por favor, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, te quiero dar una buena noticia. Si hoy has confiado en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Si hoy has confiado en Cristo Jesús, hoy perteneces totalmente a las promesas y a la familia de Dios. La buena noticia es que han sido perdonados tus pecados si has confiado en Cristo y que ahora el día que tú partas de este mundo podrás estar para siempre con Dios. Y hermano, queremos recordarte que no te olvides de conectarte. Muchas veces sabemos que los días jueves es complicado porque a lo mejor vienes cansado del trabajo, vienes agotado y lo único que a veces quieres es llegar a tu casa y sentarte y ver la televisión. Pero hermano, es más importante recibir la palabra de Dios. Es más importante recibir una instrucción que viene de parte de Dios y poder ser edificados en los fundamentos que están ya escritos en su palabra y esto mismo te lleve a glorificar a Dios, que el que te pierdas un programa que te gusta mucho
y te pierdas la bendición que Dios tiene para ti. Te exhortamos a que te sigas conectando, hermano. Te, te exhortamos a que sigas leyendo, a que sigas orando y también a que sigas conectándote. El día sábado recuerda que está la enseñanza a las 3 de la tarde, los días de la gracia. Estamos viendo, conociendo una de las personas de Dios, y este es nuestro Señor Jesucristo, y no es casualidad, hermano, porque todo va unido, todo nos lleva al conocimiento de Cristo y estemos viendo y estemos orando también por la señal de internet, que Dios nos permita seguir transmitiendo por YouTube sin interrupciones continuamente, y también estemos orando por nuestro pastor, que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca, que Dios le dé sabiduría, que Dios le llene de su presencia, le llene de su espíritu, y que Dios también bendiga a su esposa y a su hijo. Oremos unos por otros, hermano. Y recordemos que el día domingo los esperamos a partir de las 12 del día. Hermanos, si no nos llegamos, si llegamos a tardar por alguna razón más en conectarnos, no te desesperes, hermano. Tal vez puedan ser las 12:30 y a lo mejor no se esté viendo por YouTube, pero a lo mejor se está viendo o se está transmitiendo bien por Facebook, pero está al pendiente, hermano. Aunque sabemos que la iglesia de Cristo no necesita que le digan esto, sino simplemente se va a conectar por la necesidad que hay en su ser. Pues con esto queremos cerrar y queremos mandarte un saludo y decirte, Maranata, Cristo viene. Que Dios te bendiga. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad, consolador, mi todo es Él.